el título del tema para esta noche es ¿cuál? Una fe que hace ¿qué cosa? Que vence. Muy bien. Así que yo quisiera que hoy podamos entender que si en nuestra vida nosotros aprendemos a desarrollar una fe verdadera, realmente nuestra victoria estará segura. Así que abrimos la palabra de Dios nuevamente en nuestra lectura bíblica, el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice allí: porque todo lo que es nacido de ¿quién? ¿Qué dice el texto? Todo lo que es nacido de ¿quién? De Dios. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vence al mundo. ¿Y esta es qué cosa? ¿Qué dice el texto? ¿Esta es qué? La victoria que ha vencido ¿qué? Y se define simplemente en lo que dice lo último en el texto. Nuestra. Muy bien, oramos. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más venimos delante de tu presencia. Señor, en esta hora quiero pedirte perdón por nuestros pecados. Si en algo te hemos ofendido, te hemos fallado en este día, te pido que por favor, Señor, nos puedas limpiar, nos puedas perdonar, nos puedas purificar y que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, se pueda manifestar sobre nuestra vida de manera muy especial y que al terminar el estudio de esta noche lo hagamos convencidos de que hemos recibido la bendición del cielo. Me escondo detrás de tu presencia. Señor, habla a tu pueblo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Catherine Pulsifer. ¿Quién fue esta señora? Una escritora motivacional muy destacada. Y ella durante su vida se dedicó a estudiar diferentes situaciones y diferentes temas de la vida cotidiana. Y entre todos los estudios que ella hizo, ella descubrió algo muy importante. Ella encontró que no existe nada mejor para poder salir hacia adelante que depender totalmente de Cristo. ¿Qué descubrió? Que no hay nada mejor que depender ¿cómo? Totalmente de Cristo. Y ella descubrió que eso se puede hacer mediante una relación de fe, una relación de intimidad con el Creador. No hay nada más, allí está la clave. Y en base a esto, en cierta ocasión, ella escribió dentro de sus libros y sus quotes motivacionales: la fe es no ver, pero sentir. La fe es fortaleza cuando nosotros sentimos que no la tenemos. La fe es esperanza cuando todo parece perdido. Y es que, familia querida, como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, hay momentos siempre en nuestra vida que nos eclipsan. Hay momentos en nuestra vida que nos llenan de muchos pensamientos, pero que a pesar de que nos abruman en el camino, también nos traen grandes lecciones. Son esos momentos que a cada uno de nosotros nos enseñan grandes cosas. Y una de ellas es que tú y yo en nuestra vida nunca, ¿qué dije? Nunca brillamos por luz propia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una luz mucho más importante. Necesitamos, para poder brillar en nuestra vida, una luz, y esa luz se llama el sol de justicia, y el sol de justicia es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús quien resplandece sobre nuestra vida todos los días y quien permite que tú y yo podamos resplandecer con la gloria de Cristo. Así que te comparto un dato curioso. ¿Sabías que algunos de los grandes cantantes seculares más destacados en el mundo de la fama tienen una fe en Dios? Fueron criados en un hogar cristiano y tienen a Dios como parte de su identidad. Aunque, obviamente, en lo que ellos hacen a diario, públicamente,
no demuestran que ellos lo practican. Y te voy a mencionar dos ejemplos rapidito. Uno de ellos es Katy Perry. Ella es hija de pastores y ella comenzó su carrera cantando en la iglesia a la que asistía con su familia. Y ella en ciertas ocasiones, en diferentes entrevistas, talk show que ha ido, ella ha compartido que el ambiente donde ella creció era totalmente cristiano. Pero ella dice que pues actualmente no se dedica a practicar esto de una manera tan frecuente, y aunque no es una cristiana devota, entregada al 100% al Señor, ella dice que ella asegura que tiene una profunda conexión con Dios. Ahora bien, Miley Cyrus, esa yo creo que la conocen un poquito mejor, de allá, desde Hannah Montana y todo eso. Así que haya asegurado que su fe en Dios es muy importante. Y me llama mucho la atención que ella dice que Jesús, el Salvador del mundo, la ayuda a mantenerse sana y a mantenerse completa. Sin Jesús, ella se siente vacía, se siente enferma, se siente destruida. Y así, entre muchos otros, pues existen diferentes, personas que lo más importante para ellos es su fe en Dios, porque a través de esa fe, a través de esa relación, de esa conexión con el Dios del cielo, ellos han logrado vencer y salir hacia adelante. Ustedes pueden buscar diferentes historias de famosos que aún fracasando han seguido intentándolo, y ellos siempre reconocen que Dios les ha dado la victoria y que los ha ayudado a lograr el éxito. Hay muchos de ellos que sí creen en Dios, tienen una fe en Dios y reconocen que Dios es quien los ayuda. Así que, ¿por qué sucede esto? Porque como seres humanos llegan esos momentos a nuestra vida que en ocasiones debilitan nuestra fortaleza, destruyen nuestra esperanza, pero es en medio de cada uno de ellos que debemos aprender a permanecer en fe, pero también a través de la fe. Y es el desarrollo que quiero compartir contigo hoy aquí en Primera de Juan, capítulo 5, porque este libro nos está hablando en estos primeros versículos de una fe que no se vence. Repito, nos habla acerca de una fe que no se vence, pero que sí puede vencer. ¿Ok? Así que, es decir, en otras palabras, es una fe que nadie nos puede destruir, pero que con ella tú y yo en nuestro caminar sí podemos destruir obstáculos, sí podemos destruir situaciones que llegan a nuestro frente. Así como David se puso de parte del Señor y venció el gigante Goliat. Así que bíblicamente nosotros sabemos que si yo te preguntara qué es la fe, tú me vas a hacer referencia a lo que nos dice Hebreos capítulo 11, porque la fe se define como la plena seguridad de nosotros poder recibir lo que esperamos, pero también es como estar convencidos de la realidad en las cosas que no se ven. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, yo quisiera que podamos analizar una pregunta. ¿Qué fe? ¿Qué fe nos caracteriza? ¿Qué fe me caracteriza? ¿Qué fe te caracteriza como hijo de Dios? Y es que en este capítulo de Primera de Juan se nos está presentando una característica principal. Y esa fe dice allí que es lo que todos como hijos de Dios debemos practicar. Y leemos el texto, decía allí Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que hace ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? ¿Que hace qué cosa? Que cree en Jesús. Dice allí, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y me quiero detener en esa primera parte del texto, hasta donde está el punto y coma. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Porque creer, que es en lo que quiero enfocarme en esta noche, en este texto es prácticamente
confiar o estar confiado con. Es decir, estar confiado con alguien. Y ese alguien se supone que en nuestra vida haga referencia ¿a quién? A Cristo Jesús. Es decir, cuando aquí dice todo aquel que está confiado con Jesús, todo aquel que confía en Jesús, todo aquel que permite que su vida pueda confiar en Cristo, es nacido de Dios. También podría traducirse como estar persuadido. Y un sinónimo para la palabra persuadido es convencido. Es decir, todo aquel que está confiado con Jesús, todo aquel que está convencido por Jesús, todo aquel que está convencido de que Jesús es su conexión, es nacido de Dios. Por lo tanto, cuando Juan nos dice en el texto que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, lo que esto significa, en otras palabras, es que creer en Jesús debe ser una acción. ¿Debe ser qué cosa? Una acción, porque la palabra creer es un verbo. Así que creer debe ser una acción de fe activa, no pasiva. Es decir, debe ser algo constante, algo que no sea simplemente un pensamiento pasajero, algo que no sea solamente un sentimiento ocasional, porque sabemos que los sentimientos muchas veces nos traicionan. Y si nuestra fe en Dios, si nuestro creer en Dios, si nuestro confiar en Cristo, si el estar convencidos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, depende de los sentimientos, hoy podemos creer y mañana dejar de hacerlo. Nuestro creer debe ser por convicción, porque yo sé que hay un Salvador que vino a este mundo, hay un Salvador que murió por mí, hay un Salvador que fue al cielo y que pronto viene a buscarnos. Y yo doy gloria a Dios por eso, yo lo creo. Yo creo que Cristo Jesús vuelve y por eso mi fe y tu fe debe ser una fe activa, una fe constante, no una fe que sea superficial. En otras palabras, si tú y yo decimos que creemos en Jesús, pero ese creer también depende de las circunstancias que me rodean, de las situaciones que yo vivo. Si hoy estoy bien, si mañana no lo estoy, pues mira, esa fe está siendo una fe materialista, está siendo una fe superficial y eso no nos va a dar el éxito que deberíamos tener en esta vida. Porque cuando tú y yo hablamos de fe, debemos hablar de ella, pero también debemos vivirla. Y no solamente vivirla, sino que tenemos que actuar por ella. Y van a haber muchas decisiones que nosotros tendremos que tomar en nuestra vida que se van a basar en la fe. Hay muchas cosas en nuestra vida que siempre van a requerir una fe activa, una fe que sea firme en el Señor. Y si no lo está, nos vamos a debilitar fácilmente y nuestras decisiones no van a ser las decisiones correctas. Y quizás en el camino luego nos arrepentimos, pero no nos damos cuenta que antes de haber cometido esa mala decisión, cometimos otra decisión errónea, que fue crear una relación débil con Cristo Jesús. Así que nosotros en nuestra vida debemos aprender a inyectarnos todos los días con la mejor medicina que se llama el Espíritu Santo, a poder depender de Él y que nuestra fe siempre permanezca a pesar de las circunstancias. Y en el griego esto significa que en tu vida tú debes andar siempre en base a lo que crees. Y allí están los principios, allí están las convicciones, allí está lo que nada ni nadie puede cambiar. Porque cuando tú estás convencido de algo, es un principio que está escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia, sino que permanece para siempre. Y un ejemplo de esto podemos encontrarlo en la película de Indiana Jones. Y estaba hablando con el pastor y surgió esta conversación de esta película y conectamos prácticamente con el tema que estamos presentando en esta noche. Y es que cuando Indiana Jones va en busca de la juventud, en esa escena específica de la película, en ese momento él debe hacer algo muy importante y es un salto de fe. Como él lo dice en la película, a leap
of Faith. Y entonces allí él lo dice. Yo quiero que antes de poder darles lo que quiero añadir al tema, puedan ver el video que dura 1 minutito y podamos captar lo que allí sucede. Así que si el media por allí me puede compartir el video. Impossible. Nobody can jump this. Ah! Indy! And you must hurry! Come quickly! It's a leap of faith. Around. You must believe, boy. You must believe. Lo está pensando, ahí va. Y miren lo que sucede. Aunque él no estaba seguro de la decisión que estaba tomando, aunque él no sabía si hacerlo, porque él pensaba que iba a caer. ¿Por qué razón? Porque en ese momento él no se había dado cuenta de que allí había un puente. Él pensaba que cuando se lanzara iba a caer al vacío y a donde lo llevara el destino, ¿verdad? Como muchas veces la gente piensa. Pero es allí donde, sin él darse cuenta, cuando se lanza, ¿había qué cosa? Había un puente que lo sostuvo en ese salto de fe, luego de lo que él hizo en ese momento. ¿No será que al igual que sucedió con Indiana Jones, hay momentos en la vida donde nosotros sentimos que tomar un paso de fe es muy arriesgado? Comenzamos a pensar y analizar y a darle vueltas al asunto. ¿Será eso una buena decisión? Porque quizás pensamos en nuestra voluntad y no en la voluntad del Señor y comenzamos a darle vueltas y seguir vueltas y vueltas y hasta muchas veces nos parece imposible. Pero nosotros debemos aprender a lanzarnos tal y como lo hizo él. Él dijo que era un ¿qué? A leap of faith. Un salto de fe. Debemos aprender a lanzarnos por fe sabiendo, teniendo la certeza, la seguridad, como mencionamos al principio, estando convencidos, confiados con Jesús, de que allí hay un Dios que va a abrir un puente, que va a abrir un camino en nuestra vida y que nos va a sostener para que no caigamos en el abismo. Allí está Cristo Jesús que nos sostiene. Y les cuento una anécdota ahora mía. Hace unos años, cuando estaba como en grado 11, me fui con un grupo de amigos para un río en San Sebastián que se llama El Saltillo, muy bonito. Y entonces, en ese lugar, para tú llegar hasta la parte preciosa, que realmente se disfruta, tienes que pasar por un camino que es medio feo, es medio arriesgado, resbala porque es bien fangoso, etcétera. Tiene muchas piedras, palos en el camino, mal puesto obviamente, y tienes que pues realmente pasar trabajo. Así que en una de esas escenas del camino, tienes que prácticamente dar un brinco y pasar por unas piedras que pues están mojadas, como les dije, y hay otros palitos y todo. Y en ese momento, pues a mí casi nunca me ha gustado esas aventuras porque yo me conozco, pero pues ya estaba allí, así que qué remedio. No me iba a quedar solo y los demás muchachos irse, así que pues me voy a lanzar también. Así que en ese momento yo pues decido tirarme, pero como nunca lo había practicado lo hice mal. Así que en ese momento cuando me tiro para caer abajo me di un resbalón
que yo sentí que me iba a quedar allá abajo en el agua y pues quién sabe lo que pasara porque estaba un poquito alto, pero en ese momento cuando yo me lanzo, tenía mucho miedo y más aún cuando me resbalé, en vez de caer hasta abajo, yo siento que algo me sostiene. Y yo, espérate, ¿pero qué pasó aquí? Y cuando miro con la misma adrenalina, con el mismo nerviosismo, había una piedra. Había una piedra bastante grande y estaba seca, comparada a las demás piedras que estaban mojadas. Y en ese momento yo quedé firme sobre la roca y pude pues bajarme con calma, aguantarme de otros palitos y de una soga que había por allí. Y pude llegar sin caerme y quizás darme un golpe. Así que en ese momento yo tenía miedo de lo que estaba haciendo, pero prácticamente también me lancé a ver qué pasaba. Pero el Señor, para que yo no me cayera cuando me resbalé y me diera un golpe, quizás permitió que allí estuviera esa roca para que luego me ayudara a bajar mejor y por un momento me paralizara en ese momento. Así que cosas como esas suceden en nuestra vida porque el Señor también, cuando tú y yo tomamos riesgos, el Señor siempre se la ingenia y tiene un plan para protegernos siempre y cuando ese riesgo sea dirigido por su voluntad. Así que qué bonito saber que el Señor siempre construye ese puente para salvarnos de un gran obstáculo. Porque para eso, ¿verdad? Se construye un puente para poder salvar un gran obstáculo, para tal vez cruzar un río o para también proteger un abismo. Y el propósito del puente es que tú puedas pasar de un lado al otro, que puedas llegar de un destino al destino final al otro lado. Y de la misma manera, en nuestra vida hay una brecha entre los hombres y Dios. Esa brecha que en la Biblia nosotros encontramos que se llama pecado. Pero hay algo interesante también. A Cristo, en el libro de Hebreos capítulo 4, se le llama puente también, el sumo sacerdote, que también se le puede decir el sumo pontífice, y es a quien debemos nosotros ir cada día de nuestra vida, hacia nuestro sumo sacerdote, porque allí Él intercede por cada Señor. Y Cristo Jesús es ese único ser. El único sumo sacerdote, no hay otro. Por más que intentemos buscar el único, se llama Cristo Jesús. Y significa que Él es ese constructor de puentes en nuestra vida. Porque Él cada día construye siempre un puente espiritual para nosotros. Y mediante ese puente espiritual Él permite que exista una conexión viva con Dios. Y eso es lo que Él desea que nosotros hagamos, que tengamos una conexión viva con Él, porque Él es el puente, es el camino que nos lleva a la verdad, es el camino que nos lleva a la vida. Juan capítulo 14 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Sino por mí. Así que tenemos que ir a nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Y hay personas que en vez de aprovechar los puentes, los queman. ¿Y saben algo? El diablo es uno de ellos. Así que continuando en la palabra de Dios, otro ejemplo de esta fe, nosotros lo encontramos cuando Jesús le dice a sus discípulos que creyeran en Él, y acabamos de hacer referencia a Juan capítulo 14, porque allí, cuando comienza el capítulo, Jesús les estaba diciendo realmente lo mismo que se habla aquí en Primera de Juan capítulo 5 acerca de que tengan fe. Por eso les dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Creed en Dios también es tener fe en Él, estar confiado con Él y dejarse persuadir por Jesús. Porque cuando tú y yo en la vida nos dejamos persuadir por Jesús, nos dejamos convencer con Él, nos estamos uniendo a Él también. Estamos creando una unidad con Cristo Jesús, sabiendo que las implicaciones que esto nos va a traer en el camino, mira, son y serán
de gran beneficio para nuestra vida. Serán de gran beneficio para nuestro caminar. Ahora bien, hay otra clave en lo que significa creer en Jesús. Y es que cuando nuestra confianza está puesta en Él, no importa las circunstancias, tú sigues igual de firme porque te mantienes enfocado a Él en unidad. Y eso era lo que Jesús les estaba pidiendo a sus discípulos cuando les dice: no se turbe vuestro corazón. Porque el no turbarse hacía referencia a que no se agitara su corazón. Hacía referencia a que no se molestara su mente con pensamientos negativos, a que no se revolviera su carácter, pero también a que no se pusiera su vida en incertidumbre, es decir, que no perdieran su enfoque espiritual, no se desconcentraran. Porque ¿qué estaba pasando con los discípulos? En Juan capítulo 13, nosotros encontramos algo referente a eso, y es que los discípulos estaban intranquilos porque había sucedido la devastadora traición de Judas hacia Jesús. También porque sabían que Jesús iba a partir, pero también porque en Juan 13:38 Jesús había dicho que Pedro lo iba a negar 3 veces. Y todo esto estaba desanimando a los discípulos, los estaba poniendo a pensar. Pero a pesar de que ya Jesús sabía que esto iba a suceder, Él les estaba exhortando a que nada de eso les hiciera perder el enfoque, sino que se mantuvieran conectados a Él en fe y en unidad en un solo propósito. Porque Jesús quería que, a pesar de que Él iba a morir, a pesar de que luego de los 40 días Él iba a ascender al cielo, ellos siguieran ejerciendo su ministerio con el mismo gozo, que no se desenfocaran, porque Dios a través de Jesús les había prometido que cuando Él se fuera les enviaría el Consolador, que los guiaría a toda verdad. Y ese es el propósito de Jesús en tu vida. El propósito de Jesús no es alterarte, no es desenfocarte, no es quitarte la paz, sino que en medio de un mundo abarrotado en intranquilidad, que en medio de un mundo abarrotado en desconfianza, tú puedas encontrar reposo en Cristo Jesús, tu sumo sacerdote, un reposo de paz, un reposo que solamente te brinda Él a través de su Santo Espíritu que hoy está con nosotros. Y mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 550, párrafo 1 nos dice: escucha bien, debe enseñarse la fe salvadora. Y dice el libro que la definición de esta fe en Jesucristo se puede hacer con pocas palabras. Es el acto del alma por medio del cual todo el hombre se entrega a la guarda y el control de Jesucristo. Por la fe él mora en Cristo y Cristo mora supremamente en su alma. El creyente encomienda su alma y su cuerpo a Dios y con seguridad puede decir: Cristo es capaz de guardar lo que le he encomendado hasta aquel día. Y mira qué lindo lo que continúa diciendo la cita: todos los que hagan esto serán salvos para la vida eterna. Gloria a Dios. Habrá seguridad de que el alma ha sido lavada en la sangre de Cristo, revestida con su justicia, preciosa a la vista de Jesús. Nuestros pensamientos, nuestras esperanzas están concentrados en la segunda venida de nuestro Señor. Ese es el día cuando el juez de toda la tierra recompensará la confianza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Así que por eso nuestra fe debe ser firme, porque es una fe salvadora y a través de ella encontramos al Salvador. Entonces, cuando realmente hemos encontrado al Salvador, a través de esa fe nos convertimos en cristianos que logran vencer. Nos convertimos en hijos de Dios que alcanzan la victoria en sus vidas. Y eso es lo que nos deja saber nuestra lectura bíblica, primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Así que volvemos nuevamente allí por última vez. Dice el texto:
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que repasamos. Si en tu vida tú crees verdaderamente en Jesús, tú te entregas a Él mediante una fe sin condiciones, el Señor te hará nacer de nuevo para convertirte en un cristiano vencedor. Pero para eso, familia querida, debemos vivir de acuerdo con el amor y a los mandamientos del Padre. Si no lo hacemos, definitivamente no vamos para ningún lado. Pero eso, el lograr hacerlo, es una promesa que se reclama solo por la fe, recordando que la fe es confiar en Dios, creer que Él nos ama y sabe que es lo que no nos conviene. Así que hoy yo quisiera preguntarte, ¿tú quieres realmente pedirle a Jesús que te ayude en tu vida a desarrollar una fe verdadera? Mi pregunta para ti, mi última pregunta sería lo que te pregunté cuando comencemos el tema. ¿Qué fe te caracteriza como hijo de Dios? ¿Tú quieres ser justo? ¿Tú quieres que tú puedas vivir por esa fe, como dice Romanos capítulo 1? Mas el justo, por la fe, ¿qué hará? Vivirá.